En este video explicamos cómo se construye la introducción de un ensayo en humanidades, particularmente en el área de lingüística. Para ello nos basamos en la propuesta de Sánchez publicado en el libro titulado Prácticas de escritura académica en la universidad, la producción del ensayo escolar publicado en el año 2013 por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En esta propuesta, el autor propone la estructura retórica que caracteriza al ensayo. Dado que en este video nos enfocamos en la introducción, solo abordaremos el propósito que se persigue y los pasos estratégicos que hay que seguir para su elaboración. En este sentido, el autor propone que el propósito de la introducción es indicar el problema, delimitar el interés y postura frente a la problemática y describir la organización del trabajo. Para ello, el autor sugiere una serie de pasos estratégicos. El primer paso consiste en introducir y presentar por medio de generalizaciones el tema. Las generalizaciones son la base de inferencia deductiva, es decir, es la parte del ensayo que se construye con una secuencia de ideas que permite al lector identificar la dirección que llevará el ensayo, los cuales deben ser lo más claros posibles. El siguiente paso consiste en identificar la problemática, es decir, se indica la causa, el efecto que provoca y a quién afecta. Cabe mencionar que se trata de una afirmación de índole positiva o negativa, todo depende de la postura que se tome. El siguiente paso tiene como propósito indicar la importancia de abordar el problema. En este paso el objetivo es establecer los argumentos que nos permiten justificar por qué resulta ser un problema. Particularmente en este paso establecemos las aseveraciones que indican cómo este problema ha afectado o ha producido nuevos problemas. El siguiente paso es asumir una postura frente al problema, tesis o hipótesis, es decir, indica qué inclinación toma el autor con respecto al problema planteado, la cual puede ser positiva o negativa. El siguiente paso consiste en indicar el objetivo del trabajo, es decir, se indica lo que pretendemos alcanzar con el ensayo, que va desde una simple descripción teórica del problema en cuestión hasta una confrontación de posturas distintas con respecto al problema planteado. El último paso consiste en presentar la organización del ensayo. En este paso ofrecemos un panorama general en el cual indicamos las partes que constituyen el ensayo. Generalizaciones. Las generalizaciones son argumentos que conocemos o que hemos escuchado con respecto al tema de interés. El objetivo de las generalizaciones es establecer un camino que conduzcan al lector hacia el tema. Es por ello que para su elaboración, personalmente proponemos algunos tips. El primero es establecer palabras clave que conduzcan al lector hacia el tema de interés. Estas palabras deben de servir como migajas que el lector debe ir recogiendo a lo largo de su camino hasta llegar a la última, la cual abordará el tema que se pretende desarrollar. 2. Las ideas que construyen las generalizaciones son argumentos que ofrecen un panorama de lo que se sabe del tema. 3. Los argumentos que construyen las generalizaciones deben estar sustentados en fuentes confiables, a pesar de que sean ideas socialmente conocidas. Si bien las has escuchado o leído, debes sustentarlas en fuentes confiables. Recuerda que no son ideas originales tuyas, sino que provienen de otras voces, y dado que es un conocimiento ajeno, hay que respetarlas mediante los distintos formatos de citación, ya sea APA, MLA, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Desde el momento en que nace el ser humano, se enfrenta a un mundo desconocido, que va comprendiendo conforme va participando en la sociedad, la cual determina la forma en cómo actúa, piensa y habla. La lengua, sin duda, juega un papel muy importante en este proceso, pues es el canal principal por el que se transmiten los modelos de vida, por el que se aprende a actuar como miembro de una sociedad, dentro y a través de los diversos grupos sociales, la familia, el vecindario y así sucesivamente, y adoptar su cultura, sus modos de pensar y actuar, sus creencias y sus valores. Halliday, 1982, página 18. Como podemos apreciar, en este fragmento se encuentran marcadas las palabras clave que permitirán al lector dirigirse al camino que el autor quiere que siga. En este caso, la primera palabra es ser humano. Al establecer esta primera palabra, el autor pretende centrar la atención de su lector, pues de alguna manera le hace saber que no hablará de una ave, una silla o una célula,
sino se centrará básicamente en la palabra ser humano. La segunda palabra que aparece marcada es sociedad. A través de esta segunda palabra pretende hacer saber al lector que el autor no se va a enfocar sobre el ser humano bajo una mirada psicológica o biológica, sino social. La tercera palabra es habla, con la cual no solo refiere a una capacidad individual, sino colectiva, con la cual abraza las dos palabras anteriores, ser humano y sociedad. Y el último concepto es lengua. Con este concepto precisa el tema al que quiere llegar y la cual acota el camino que su ensayo va a seguir, pues no pretende enfocarse a su capacidad de comunicación, sino al sistema de comunicación, la lengua, que es de índole social e individual. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema es la base de todo estudio, pues a través de ella se delimita la manera como se abordará el tema, ya que un tema puede ser tratado bajo diferentes ángulos. Partiendo de esto, proponemos algunos consejos para su elaboración. Número 1. El planteamiento del problema se introduce mediante marcadores lingüísticos adversativos, tales como sin embargo, no obstante, pero. Sin duda esto cumple lo que dice el dicho popular, que donde hay peros, hay problemas. Número 2. El planteamiento del problema es una afirmación negativa o positiva. Número 3. El planteamiento del problema debe abordar la causa, el efecto que provoca, el cual puede ser positivo o negativo y a quién afecta. Veamos el siguiente ejemplo para su mayor comprensión. Sin embargo, la lengua también ha sido el medio para fragmentar las distintas sociedades a través de expresiones disfemistas que generan racismo hacia los grupos indígenas. Como podemos apreciar, el planteamiento se introduce mediante el marcador textual en negrita sin embargo, el cual se convierte en la marca por excelencia que nos permite saber que ahí se presenta un problema. Asimismo, podemos observar que este fragmento se encuentra marcado con distintos colores. Por ejemplo, lo que está marcado en verde corresponde a la causa. Cabe mencionar que esta palabra fue el último concepto que se utilizó en las generalizaciones, pero también es el puente que nos permite llegar al problema, porque es la palabra que establece el tema de interés. En cuanto a la parte marcada en rojo, refiere al efecto que provoca, es decir, a los problemas o el problema que trae consigo. Y lo que está marcado en azul refiere a quien afecta, pues no sería un problema si no afecta a alguien. Los afectados pueden ser niños, mujeres, ancianos, maestros, grupos indígenas, etc. La importancia del problema. La importancia del problema refiere a los argumentos que justifican por qué se ha convertido en un problema, o en su caso, que otros problemas se han generado a partir del mismo. De este modo sugerimos algunos consejos. Número 1. Los argumentos que constituyen este paso deben estar sustentados en fuentes confiables. Recuerda que si bien tienes conocimiento sobre el tema, esta información proviene de otras voces de autoridad, las cuales tienen prestigio y por supuesto le dan confiabilidad. Es por esto que no debes olvidar citar. Número 2. Los argumentos que se aborden deben responder a la pregunta ¿qué problemas ha propiciado? Pues al conocer que ha propiciado otros problemas se convierte en un problema digno de ser analizado. Veamos el siguiente ejemplo. Esto ha causado un sinfín de atropellos, los cuales han trascendido más allá del discurso, ocasionando desigualdad de oportunidades, los cuales van desde la falta de atención médica hasta la práctica de esterilizaciones forzadas contra mujeres y hombres indígenas, o incluso cumplir una sentencia que, independiente de su inocencia o no, los coloca frente a una serie de problemas. Inciso A, discriminación por parte del resto de la población interna. Inciso B, falta de información sobre los derechos humanos que les asisten. Inciso C, escasa visita familiar, debido a la lejanía de sus comunidades respecto del centro de reclusión y falta de recursos económicos, etc. Y solo porque es un indio patarrajada o un indio bajado del cerro a tamborazos. Como podemos apreciar, en este fragmento podemos encontrar argumentos que indican cómo el uso de disfemismos han generado problemas de racismo, y con él otros problemas más que van desde la salud hasta los derechos humanos. Con base en esto, nos podemos dar cuenta de que es un fenómeno que vale la pena tratarse como un problema. Tesis o hipótesis.
En este paso se puede optar, ya sea por la tesis o por la hipótesis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tesis es una propuesta demostrable, mientras que la hipótesis es una propuesta aún no validada. Ahora bien, la elección depende de la certeza que tengamos. De este modo aconsejamos lo siguiente. Número 1. Documentarse lo suficiente sobre el tema. Número 2. Identificar las causas o alternativas de solución con respecto al problema planteado. Todo depende de la intención que se persiga. Número 3. Elegir una causa o alternativa de solución según lo que se considere. Es importante centrar nuestra atención en uno solo porque ante la diversidad de opciones que podemos encontrar, nos podemos perder. Número 4. Elegir tesis o hipótesis según el grado de certeza. Número 5. La tesis es una afirmación positiva o negativa. Si es una afirmación positiva, debe manifestar firmeza a través del verbo, y si se trata de una negación, se utilizan adverbios como no, nunca, etc. Número 6. La hipótesis es una afirmación positiva o negativa con atenuantes, es decir, adverbios de duda como probablemente, posiblemente, etc. Y verbos de modalización como poder, deber y tener, aunque sugerimos el uso de poder y deber en pospretérito ya que el nivel de compromiso es bajo, porque no es lo mismo decir puedes a podrías. Para su mayor comprensión presentamos el siguiente ejemplo. Ante esta diversidad de problemas que se han generado, es evidente que la lengua juega un papel fundamental en la discriminación hacia los grupos indígenas, pues mediante sus estructuras discursivas y sus estructuras contextuales se propician formas de dominación a través del discurso, discriminación comunicativa u otras formas de marginalización y exclusión. Como podemos observar en este ejemplo, se presenta una tesis y no una hipótesis, ya que establece una afirmación y a través de una cita se asegura que la lengua promueve la discriminación hacia los indígenas. En caso de que fuera una hipótesis, el autor debió utilizar atenuantes discursivos para indicar que no tiene la certeza suficiente. Propósito del ensayo. El objetivo del ensayo refiere a la manera en cómo vamos a responder a la problemática que planteamos. Todo depende de la intención del autor, por ejemplo, si el autor pretende identificar algo, describir el problema, proponer alternativas de solución, etc. En este sentido, aconsejamos lo siguiente. Número 1. El propósito del ensayo debe responder a la problemática planteada. 2. Para introducir el objetivo del ensayo se emplean expresiones como el objetivo del presente ensayo es, el propósito de este ensayo es, a través de este ensayo pretendemos. Claro, por supuesto puede haber más expresiones, estas no son las únicas. 3. El propósito se plantea mediante un verbo, el cual expresa qué va a hacer en el ensayo. Los verbos dependen del grado de abstracción que se pretende alcanzar en el ensayo. Es decir, si el objetivo es describir cómo ocurre un problema, aconsejamos que se utilicen verbos como describir, explicar o exponer. Pero si se pretende ofrecer alternativas de solución, se pueden utilizar proponer, demostrar, etc. Volvemos a repetir, todo depende del grado de abstracción que se pretende alcanzar en el ensayo. Veamos el siguiente ejemplo. El objetivo del presente ensayo es describir cómo el uso de la lengua promueve la discriminación hacia los grupos indígenas en México. Como podemos observar, la expresión en azul es una de las frases que sugerimos para introducir el propósito. Por otro lado, es posible ver que la palabra marcada en rojo es la acción que el autor pretende alcanzar con el propósito. En este caso, solamente es un nivel sencillo porque su objetivo es describir el fenómeno que se plantea. Organización del ensayo. La organización del ensayo refiere a la manera en cómo se va a construir el documento, es decir, qué partes contendrá y qué tipo de información se abordará. Para su mayor comprensión, aconsejamos lo siguiente. Número 1. Establecer cuidadosamente qué apartados constituirán el trabajo. Cada apartado deberá apoyar a responder al objetivo del ensayo. Cabe mencionar que no hay un número límite de apartados, todo depende del criterio del autor. Lo más importante es que se pueda responder al objetivo del ensayo. Número 2. Utilizar marcadores textuales de organización, tales como en primer lugar, en segundo lugar, después, posteriormente, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Para cumplir con el propósito de este ensayo lo organizamos en 3 apartados. En el primer apartado describimos el concepto de lengua para comprender en qué consiste. En el segundo abordamos la influencia de la lengua en la sociedad.
Posteriormente indicamos el impacto de la lengua hacia los grupos originarios en México. Al final presentamos una serie de conclusiones. Como podemos apreciar, hay algunas expresiones marcadas en color rojo, las cuales corresponden a los marcadores textuales de organización. Estos marcadores nos sirven de alguna otra manera para hacer explícito qué tipo de información vamos a abordar durante el ensayo y bajo qué orden se va a ir presentando.